El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, Maestro José Briceño, para el mundo. Estamos pasando fronteras, estamos haciendo el trabajo. Rafael Gómez nos está viendo. Rafaelito, puedes hacer la invitación a todo el que puedas, que nos esté viendo ahora mismo. Puedes hacer la invitación para que se conecten a este canal. Estamos tratando el tema, desarrollando el tema acerca de lo que es la santidad genuina, de suma importancia. Siempre he dicho que el primer llamado que nosotros como hijos de Dios, después de ser hijos de Dios, de haber obtenido el llamado a la salvación, el primer llamado que tenemos es el llamado a la santidad. Alguien dijo que quien no entienda de entender y atienda de atender este tipo de llamado a la santidad, no opta para otro tipo de llamado. Porque la santidad es como un gran piso, donde nosotros podemos caminar en fe, vivir en fe, ejercer autoridad, y es un gran piso que nos garantiza a nosotros la posibilidad de que Dios pueda hacer en nosotros sus bendiciones desde el punto de vista posesional de lo que ya posicionalmente somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús, por gracia. No se lo olvide, la salvación es por gracia. Punto. El que la justicia divina y la vida eterna llegaron a mí y estén en mí y se mantengan en mí, algo que de mí no va a salir, independientemente de las circunstancias en las que yo esté. Porque el pecado afecta mi santidad, pero no mi justicia. Después explico eso. Con todo y que la justicia esté en mí, la vida eterna esté en mí, el vivir una vida de pecado le cercena la posibilidad a Dios de podernos bendecir. De paso, hay tipos de pecados que en sus prácticas producen y traen maldición, arrastran maldición, tanto a nosotros como a los que nos rodean. Yo no voy a decir que es imposible para Dios, pero sí le resta a Dios la posibilidad de que te pueda bendecir en una vida de pecado. Eso es contraproducente. No hay alianza entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el templo y los ídolos, entre el pecado y la santidad y el pecado repelan. De modo que la santidad es un requisito sine qua non para poder ver su gloria. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie lo verá en su hogar, en su ministerio, en su salud, en sus finanzas, en nada. Nadie puede ver al Señor. Y la única virtud o propiedad de Dios que está elevada a la 3 es la santidad. No va a conseguir usted una parte ninguna en la Biblia que diga yo soy omnisciente, omnispresente, omnipotente, pero sí va a conseguir donde la santidad es elevada a la 3. Yo soy santo, santo, santo. Esto nos muestra lo serio que Dios con su santidad. Sé santo porque yo soy santo. Es una demanda, es un pedido de parte de Dios. Ya eso estamos desarrollando. Porque ¿quién puede caminar una vida de santidad sin saber lo que es santidad? Nos han enseñado una santidad en nuestras congregaciones que no es genuina, que es producto de la intimidación, la manipulación, el control, el terror, el temor, la duda, la ansiedad, las preocupaciones. Nos han conducido a una santidad que no es santidad, donde nos han dicho que si no te portas bien, Dios va a venir sobre ti, te va a quitar todo. Entonces ya esto es como lo hacemos como por interés, bajo intimidación. Dios no trabaja así. Dios persuade en amor, Dios te enamora, se gana.
tu voluntad, te presenta su voluntad y se gana tu voluntad para que tú cedas tu voluntad. Saqué un escrito que decía que del quebrantamiento viene la humillación, de la humillación viene la sumisión, de la sumisión viene la sujeción, de la sujeción viene la obediencia, y la obediencia es la manifestación externa de que hemos cedido nuestra voluntad a Dios. Eso lo presenté en un escrito, un pensamiento que saqué por allí, una frase célebre, pensamiento que saqué. De modo que esto es serio lo que estamos tratando, muy serio, muy serio. Yo tengo testimonio de ambas partes, de vivir una vida en desgracia, en terrenos de maldición, por caminar en pecado, donde hice planes y proyectos para pecar, pequé con premeditación y con alevosía, cometí actos de profanación, de traición y sacrilegio en contra del templo del Espíritu que es mi cuerpo. Y para usted de contar, no le hable de eso al maestro Briceño, porque yo vengo de allí, era un hombre soltero. Los 2 primeros años de convertido, yo me acepté el plan de salvación el 18 de mayo de 1976. 2 años después yo me fui de la iglesia. No pude jamás y nunca olvidarme de Dios, pero me fui de la iglesia activo y empecé a cometer una serie de pecados. Tuve 6 años en ese tipo de vida que no me trajo nada bueno, de los cuales tengo que darle cuentas al Señor, no por los pecados que hice en los 6 años, pero sí por los 6 años que estuve en el pecado. Después hablamos de eso. Entonces, cuando Dios me rescata por el Espíritu, tiene misericordia, entro en la gracia, consigo a Tamara, nos conocemos, me caso, mis hijos, mi hogar, mi ministerio, y aquí estamos. Ya vamos a cumplir 30 años de ministerio. El 5 de febrero del 2020 cumplo 30 años en el ejercicio del ministerio. Cumplimos 33 años de casado, mi esposita, 2 hijos, un ministerio exitoso, pero tuve que entender que si no hay una entrega de una voluntad como producto de una obediencia, como producto de una sujeción, como producto de una sumisión, como producto de una humillación, como producto de un quebrantamiento, no hay éxito en nada de lo que tú hagas. O en Dios eres frío o eres caliente, pero tibio te vomito de mi boca. Eres una abominación delante de Dios. Yo siempre decía, Señor, pero ¿por qué tú prefieres que yo sea frío y no tibio? Porque tibio estoy más cerquita del caliente. Y el Señor me dijo, porque cuando tú eres frío, eres sincero delante de mí. Y cuando eres caliente, eres sincero delante de mí. Pero tibio es una actitud de engaño que tú pretendes como engañarme, el que todo lo sabe, y eso no te lo voy a aceptar. Tú tienes que declararte frío, dile la verdad a Dios, Señor, estoy mal. ¿Ya? Y cuando estés en lo caliente, pues ya Dios sabe la actitud que tienes. De modo que tuve que enseñarme en el asunto. Entendí que esto no es un cuento de camino, que no es una historieta bien contada, que no es una película de Hollywood, de Walt Disney, no, sino que estos son verdades del reino que funcionan. Hoy soy testigo de la persona de Jesús, de mi Jesucristo amado, de mi Cristo bello, hermoso, por 2 razones, entre muchas, 2. 1, conozco a Jesús en el sentido teológico, tengo una cátedra de Cristología de alta crítica, el Espíritu Santo, Dios Padre, me llevó a conocer a Jesús a través del estudio de las Escrituras. Puedo ser testigo de quien yo conozco, yo no puedo testiguar de quien no conozca. Y 2, puedo ser testigo de ese Cristo que conozco y se ha hecho una verdad en mi vida. En mi vida ha sido presente en mí, en sanidad, en mis finanzas, en la crianza de mis hijos, en todo ha sido. Me ha hecho, Jesús ha sido una verdad en mi vida, como todo. Por eso doy testimonio de él. Por cierto, hay una producción que están sacando en Netflix. Netflix, que es una aberración, una abominación, una detracción, una depravación que está haciendo esta empresa, que sacaron una película donde muestran a Jesús como un homosexual. Yo soy de los que pienso que debemos de todo el que procese, el que crea en Jesús como Señor y Salvador, independientemente
en la denominación en la que esté y que tenga su suscripción con Netflix, debe suspenderla inmediatamente en solidaridad y en honor a la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque eso no se hace. Se pasaron. Esta es una forma de mostrar mi apoyo, mi honra, mi respeto, mi consideración, que yo no voy a aceptar que me le vengan a estar faltando el respeto y de esa forma tan descarada a mi Cristo amado, ese Cristo que llevó clavos, que llevó coronas, que llevó heridas, que llevó maltrato, que llevó sufrimiento, que llevó la cruz, que llevó el madero, que Dios lo hizo maldición, cargó sobre la enfermedad, fue al infierno, venció la muerte, venció el Hades, venció los principados, venció las potestades, pero que todo eso le costó. Hoy está sentado a la diestra del Padre, pero que todo eso le costó. Para que vengan unos mamarrachos, perdón usted el público, una empresa depravada, influenciadas por el diablo, llenos de tinieblas, a sacar una producción, una película donde muestran a Jesús como homosexual. Pienso que todo cristiano, toda persona que procesa a Jesús y cree en Jesús debe pronunciarse en contra de esto y salir de Netflix. Salir, nunca más entrar en esa empresa. Yo lo hice, yo renuncié y di mis razones por qué hacerlo. Ya hago un llamado para que usted lo haga. Estamos tocando el tema de lo que es la santidad, desarrollando el tema de lo que es la santidad. Y hablamos acerca de lo que es el Espíritu Santo como agente. Y presento ahora que el Espíritu Santo, además de ser agente, tiene elementos. Vuelvo a repetir, Dios va a producir la santidad que tiene que ver con el trato del alma, que más adelante voy a desarrollarlo. Lo va a hacer es a través de un agente que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a hacer este trabajo es a través de unos elementos de cooperación. Elementos de cooperación. Sin estos elementos de cooperación, el Espíritu Santo no puede hacer nada, no va a llegar a hacer nada, no puede alcanzar nada. ¿Qué necesita de esto? Estos elementos son la palabra, primero. Segundo, los dones ministeriales. Segundo. Tercero, los dones espirituales. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son esos elementos, maestro? Oración, ayuno y vigilia, no. Ni la oración, ni el ayuno, ni la vigilia, nada de eso lleva a la gente a la santidad. Nada de eso lleva a la gente a la santidad. La oración, el ayuno y la vigilia tienen su lugar, tienen sus valores, pero por eso es que hemos errado al blanco cuando queremos conducir un pueblo a santidad a través de elementos o de medios que nosotros nos inventamos, que forman parte de la vida devocional del creyente, pero que digo, no nos inventamos en el sentido de colocarlo en un lugar donde no van, donde no proceden, donde no calan, donde no son útiles, donde no se te dieron para eso. Solamente a través de la palabra, 2, los dones ministeriales, y 3, los dones espirituales. Estos elementos de santificación son medios para alcanzar un fin, el cual es un estado de santidad para ser santo. Vuelvo a repetir, estos elementos que la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales, son elementos de santificación, son medios para alcanzar un fin, el cual es un estado de santidad para ser santo. Vamos a ver la palabra. Por eso es que a Satanás siempre buscó la forma de cómo mantener ocultas las escrituras en los tiempos del oscurantismo. Mantuvo oculta esa escritura donde no había acceso para el pueblo, porque él sabe que cuando se descubre estas verdades del reino que están en las escrituras, eso es lo que le va a quitar la venda a la gente, los va a hacer libres. Por eso dice que si el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Está hablando del espíritu, pero conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Está hablando del alma. Esto es a través del conocimiento de las escrituras. Dios usó a los reformadores como un Juan Hus, un Calvino, un Martín Lutero, para traer a la luz verdades de reinos que están allí en las escrituras reveladas, pero que no le había sido iluminada todavía al pueblo porque no tenían acceso a las escrituras. Allá, metida en sótano, solamente tenía acceso a ella los líderes de la Iglesia Católica,
y no en todo, y no era que en su liturgia presentaban lo que está escrito, tal como está escrito, entraban en el terreno del hiperliteralismo, en las traducciones que se hizo de la Septuaginta, de esa versión bíblica en griego, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, la agarró San Jerónimo de Estridón, y ahí hicieron desastres. En los años 350 después de Cristo hicieron desastres, el hombre hizo desastres, donde añadió cosas a favor de la Iglesia Católica, inspirado en la filosofía platónica también, instado por la Iglesia Católica, y ahí le colocó cosas allí que no van ni vienen, verbos mal conjugados, expresiones que Jesús nunca dijo, expresiones como Jesús nunca la dijo, y para usted de contar. Porque esa es la tarea de Satanás, tratar de corromper, de tergiversar, distorsionar, descontextualizar las Escrituras, porque él sabe la fuerza y el poder que tiene el conocimiento de las verdades del reino. El llegar a tener el pensamiento de Dios, no te va a parar nadie, no te va a detener nadie, así de sencillo. Por eso la importancia de esto, ¿no? Del maestro, que tengamos maestros, que nuestros ministerios sepan hacer el trabajo, que más adelante vamos a hablar un poquitico de eso. Vuelvo a repetir, la palabra es el complemento del Espíritu para llevar a cabo su obra. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Vamos a ver ejemplos bíblicos, porque todo está fundamentado en las Escrituras, usando algunos pasajes paralelos que tienen un mismo sentido. Pasajes paralelos que tienen un mismo sentido. Por ejemplo, Juan 3:5. El texto dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Observe usted el término agua y observe usted el término Espíritu. Este término agua tiene que ver con la palabra, relativo a la palabra, tiene relación con la palabra. Y el Espíritu, pues se está hablando del Espíritu eterno, el Santo Espíritu, el cual produce justicia y vida. Él es el que imparte la justicia y la vida, que es lo que viene siendo el sello o la impresión del sello, porque el sello es el Espíritu, el elemento que Dios usa para sellar es el Espíritu. Lo expliqué yo en una clase de neumatología. Podemos decir que este es el sello, este es el Espíritu, yo soy Dios. Perdone usted, acepte el ejemplo, no, jamás y nunca quiero ponerme en lugar de Dios, que eso es lo que hizo Satanás y cayó. Yo no quiero, por favor, lo hago porque estoy enseñando. En un supuesto que yo sea Dios, este es el sello, Dios tomó el sello, que es el Espíritu, e imprimió o colocó en el espíritu del hombre la justicia y la vida. Eso que queda impreso en un papel es el sellado. El papel somos nosotros, lo que queda impreso en el papel es el sellado, y el sello es lo que se utilizó para imprimir en el papel. Dios tomó el espíritu, ese espíritu colocó en el hombre la justicia y la vida. Lo que quedó impreso en el hombre fue la justicia y la vida, que vino como producto del Espíritu Santo, que fue el agente que Dios usó para producir el nuevo nacimiento en nosotros. El Espíritu Santo, a través de la palabra, produce el nuevo nacimiento en nosotros, produce la justicia y produce la vida. Pero primero de Pedro, el capítulo 1, verso 22 al 24, dice el texto: siendo renacidos, no de simientes corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento es a través de la palabra. Si observamos el nuevo nacimiento, lo produce el Espíritu Santo por su palabra. Eso está allí implícito en el pasaje. Dos pasajes que presenté que tienen una verdad paralela. Si usted observa Mateo 12:28, dice el texto: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Eso está en Mateo 12:28, oiga el texto paralelo. Pero en Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios.
Jesús llevó a cabo la expulsión del demonio con una palabra específica mediante el Espíritu Santo que moraba en él. O sea que el elemento que el Espíritu Santo utilizó para echar fuera al demonio de ese cuerpo en el ministerio de Jesús, en Jesús fue el Espíritu Santo, es el agente y el elemento fue la palabra. Ese espíritu que estaba en Jesús es el agente, pero el Espíritu Santo utilizó la palabra que Jesús tenía en fe, se convirtió en un rema, la espada del Espíritu, y echó fuera el demonio. Observe que tanto el nuevo nacimiento es producto de la palabra por el Espíritu. Si no hay una palabra, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Como la expulsión de demonios fue producto de la palabra que Jesús tenía y que el Espíritu Santo la tomó como espada y ejecutó. Y hubo una manifestación de poder expulsando al demonio. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo como agente no puede hacer nada en nosotros en relación a la santidad, sino es a través de la palabra. Es un elemento de cooperación, es un requisito sine qua non, el cual usted no puede pasar por alto. Entonces dice, después del Espíritu Santo, la palabra es fundamental, es un fundamento y elemento principal de la santidad, tanto en el espíritu como en el alma, no en el cuerpo. Tanto en el espíritu como en el alma, no en el cuerpo. Hay dos pasajes que tienen relación con el asunto. Citemos y analicemos. ¿Cómo fue el espíritu a través de la palabra que produjo cambios en el espíritu y en el alma? Produjo una metaneuma y produjo una metanoia. Vamos a ver. El texto en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso tiene que ver con el cambio que produce el Espíritu, el Espíritu Santo en el espíritu del hombre. Pero Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ya eso tiene que ver con el alma. Óigame, presta atención a esta verdad. Nunca se le olvide esta verdad, no se le olvide. Señores, con el respeto que usted se merece, por favor, véalo de la forma más sencilla y más humilde. Yo sé de dónde Dios me sacó, de lo más bajo para llevarme al lugar donde estoy, pero también sé cómo Dios me tumbó del lugar donde yo estoy para llevarme otra vez a lo bajo. Dios hizo conmigo lo que hizo con Nabucodonosor, porque yo me creía la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el labón perdido, el ombligo del mundo, el tapón del océano. Yo soy el maestro, yo humillaba a la gente, tú sabes, yo. No, Dios me dijo, baja de allí, que el ministerio no se te vaya a la cabeza, ni que el conocimiento que te he dado hagas de ella una etiqueta ministerial. Baja de allí. Y yo me tuve que tumbar para volverme a llevar al sitio donde estoy. Ahora, el José Briceño que usted está viendo ahora no es el mismo de hace 28 años atrás. He entendido que lo más importante en este mundo es que nosotros podamos entrar en un estado de quebrantamiento, porque el quebrantamiento produce la humillación, la sumisión, la sujeción, la obediencia, y la obediencia, cuando entramos en obediencia, es una manifestación externa de que hemos cedido a Dios nuestra voluntad. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús en el huerto del Getsemaní? Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso se lo digo con mucha humildad. Con mucha humildad. Yo no estoy jugando al ministerio. Yo sé que Dios me llamó. Sé lo serio del asunto. Es mejor que usted se quede en la ignorancia, porque las misericordias le alcanzan, y no que conozca la verdad y siga como está, porque no va a haber misericordia que le va a alcanzar. Es mejor que usted se quede en la ignorancia, porque en la ignorancia la misericordia le alcanzan. Pablo dijo, por misericordia fue alcanzado por el Señor, porque por ignorancia perseguía a su iglesia. Entonces, cuando tú caminas una vida de ignorancia, por lo menos la misericordia te alcanza. Pero cuando tú conoces la verdad de Dios, el pensamiento de Dios, no hay misericordia que te vayan a alcanzar. O tú la vives o la vives. Tú ves qué haces. Yo sé de qué te estoy hablando. Señores, dice el texto sagrado así, sé que te estoy hablando, presento esta verdad, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu en la fe, en la verdad de su palabra. Aquí está. Así como el Espíritu necesita la palabra para echar fuera demonios, el Espíritu necesita la palabra para producir el nuevo nacimiento a través de la justicia. Produce la justicia, produce el nuevo nacimiento. Vuelvo a repetir. Segunda a Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu a la fe en la verdad. La oración o la vida devocional, sea oración, adoración, ayuno, alabanza, nos puede inspirar o darnos un sentido de santidad. Pero lo que produce la santidad es la palabra cuando la conocemos y nos sometemos a ella. Maestro, ¿qué usted quiere decir cuando dice la oración o la vida devocional, oración, adoración, ayuno, vigilia, en un servicio, lo que llamamos nosotros culto, nos puede inspirar o darnos un sentido de santidad? ¿Qué quiere decir eso? Me pasó. Porque yo estuve 6 años apartados de la comunión de los santos. Pero las veces que yo presenciaba un servicio, un culto para o por ver, había un compungir en mi espíritu, un redarguir. Hubo servicios donde sí hubo presencia del Espíritu. Me sentía mal. Y allí, por lo mal que me sentía, por la presencia que había del Espíritu de Dios, el Espíritu tratando conmigo, yo decía, Señor, prometo que salir de aquí te voy a servir. Casi convencido. Prometo que te voy a servir, Señor, yo no voy a pecar más. Te prometo, Señor. Pero cuando salía del servicio, del culto, de ese lugar, yo seguía haciendo lo mismo. Porque la vida devocional, la oración, la adoración, la alabanza, un culto, nos puede inspirar a darnos un sentido de santidad. Pero lo que produce la santidad es la palabra. Cuando la conocemos y nos sometemos a ella. Jesús dijo, o sea, que a mí lo que me faltaba era, ya tenía el sentido de santidad. Ese sentido, esa inspiración que el Espíritu Santo colocaba en mí, la necesidad que tenía de él. Pero una de las cosas por las cuales yo no vivía en santidad es porque yo no conocía las verdades del reino. Era un niño en la palabra, no tenía nada. Pura religión, dogma, tradición, mentira, principio de ocultismo, catolicismo romano, filosofía, para ustedes contar, es lo que estaba yo lleno. Eso fue lo que me enseñaron mis líderes, lamentándolo mucho. No todos, pero lo hicieron. Con motivos correctos, pero lo hicieron. Porque muchas de las cosas que mi pastor me enseñó, falsa doctrina, con motivo correcto. Con motivo correcto, él no sabía que era así. Hoy discutimos o hablamos y él dice, wow, que tantas mentiras te enseñé, Briceño. Pero esas mentiras me sirvieron hasta que conocí la verdad. Por eso yo no juzgo su motivo, pero sí juzgo lo que me enseñó. No es la verdad. Pero su motivo era correcto y agradezco eso. Hasta que conocí la verdad. Jesús dijo y dejó plasmado en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu oración, ayuno y vigilia. No. Oiga, la oración, el ayuno, la vigilia y la adoración tienen su lugar en la vida devocional del creyente. Pero eso va a ser efectivo. Va a tener sentido para Dios y resultados para mí cuando lo hago en una vida de santidad. Genuina. Ya te dije, el piso. Porque la santidad es como un piso donde puedo caminar en fe, donde puedo ejercer autoridad,
donde de mí puede emanar con eficacia y traer resultados la vida devocional, mi oración, adoración, ayuno. Todo tiene resultados cuando lo hago en santidad. Porque yo no oro para buscar santidad, no, yo oro en santidad. Yo no adoro para buscar santidad, no, yo adoro en santidad. Yo no ayuno para ser santo, no, yo ayuno en santidad. El motivo tiene que cambiarse. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero en Juan 15, el capítulo 15, versos 2 al 3, Jesús dijo, y todo pámpano que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la oración, el ayuno y la vigilia que ustedes se han metido, en la cual ustedes han estado. No. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que menos hicieron los discípulos y Jesús fue ayunar. Fueron lo que menos ellos hicieron fue ayunar. Por eso era, para que pase esa tiniebla ahí que te deja trabajar tranquilo. Por eso es que Jesús es implícito en esta verdad, que la santidad va a venir como producto del conocimiento de la palabra. Vuelvo a repetir, todo pámpano que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón me he metido, Señor, 40 días de oración, 40 días de ayuno, 40 días de vigilia, para no pecar en contra de ti. No, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Juan 15:2-3, y todo pámpano que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros esté limpio con la palabra que os he hablado. Y Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Me trae el Espíritu ahora recuerdo, porque Él te recuerda las cosas. Dios encarecidamente le dijo a Josué, como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, de tu boca, medita. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu alma, que tiene que ver con la metanoia, cambio de mente. Cedemos la voluntad, que hay un quebrantamiento y canalizamos las emociones. ¿Qué produce eso? La palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito, entonces harás prosperar tu alma. Entonces, aquí es donde está el resultado. Cuando el alma prospera, harás prosperar tu alma, todo lo que hagas te saldrá bien. El salmista dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo es que vas a prosperar en todo lo que hagas? Cuando medites en la palabra de día y de noche. Una cosa que me llamó la atención, la prosperidad va a ser tan que botánicamente, científicamente, todo árbol que da fruto, sus hojas caen. Tu bendición va a ser tan grande, la mía, cuando nos metemos en la palabra y meditamos en ella y aceptamos que el Espíritu Santo produzca cambios en nosotros,
porque esto está en proporción directa de que yo ceda mi voluntad, de que yo acepte que esto es así, conozca las verdades y tenga dominio propio en carácter y decida ser santo, caminar en los principios del reino. Mi prosperidad va a ser tan grande que voy a dar fruto y mis hojas no van a caer, dice el texto. Amado, yo deseo, Juan, 3 de Juan, verso 2. Amado, yo deseo. Eso es un deseo de Juan para Agallo, su amigo, pero está inspirado por Dios. Eso es una verdad que es trascendental para nosotros. Amado, yo deseo. Es el deseo de Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, que te mantengas en perfecta sanidad, pero así como prospera tu alma. Cuando tu alma prospera a través de la palabra, que se produce un quebrantamiento en la voluntad, que hay un cambio de mente, una metanoia, y pasas de la mente, en cualquier estado de mente que estás ajena a la mente de Dios, la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente reprobada, la mente cauterizada, y pasas a la mente espiritual y pasas a tener los pensamientos de Dios. Piensa como Dios piensa, meditas como Dios medita, caminas como Dios camina, hablas como Dios habla, aborrece lo que Dios aborrece, no haces lo que Dios no haría y caminas en eso. Canaliza las emociones, porque no vives por las emociones, ni por sentimientos, ni por lo que oyes, ni por lo que ves, ni por los sentidos, por nada. Todo lo que haces vas a prosperar. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí está el resultado, la palabra. El agente es el Espíritu Santo, pero él tiene 3 elementos. Uno, la palabra. El segundo elemento, que son los ministerios, los dones ministeriales, lo vamos a hablar en nuestra próxima clase. ¿Ok? Se les pide el maestro José Briceño, como siempre, 3 cosas le pido. 1, ore por este ministerio, por mi persona, mantengan mi oración. Las tinieblas se están sacudiendo, cúbranme, guárdenme. En oración intercedan al Padre por mí. Muchísimo, muchísimo, hágalo. A usted que Dios lo llamó a interceder. Ese es su ministerio. Vamos a unirnos como las coyunturas. Vamos a unirnos. ¿Ok? Yo maestro y usted fue llamado a la intercesión. Es un tipo de llamado que no es un ministerio de gobierno, que no pertenece a los 5 ministerios, pero es un tipo de llamado. Que Dios lo llamó a usted a interceder, ya interceda por mí. No me suelte, interceda. Gima por mí. No deje de orar. Segundo, comparte este mensaje. Vamos, compártalo. No se quede. Tercero, usted puede aportar una ofrenda para este ministerio. Hágalo. Ayer me llamó una hermana de Colombia. Maestro, quiero aportar una bendición para su ministerio. Ya le di la información por teléfono, vía telefónica. ¿Quiere saber cómo? Llámeme. Está mi número. 786-604-3352 de acá de USA, Estados Unidos, norte de los Estados Unidos. Aunque estoy en Puerto Rico, es un número de los Estados Unidos, o a través del correo, ahí está, en los caracteres, josén77, bricenoa77, @gmail.com o uninfocat@gmail.com. Pregunte cómo hacerlo y estará aportando para este ministerio. Ok, me despido de ustedes, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77, bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.